Continuamos y la verdad que lo que quisiéramos no podemos salirlo del tema de la inseguridad pública y de la violencia. Tenemos que referirnos a lo que pasó en Tlatlaya, donde un enfrentamiento entre el ejército y un grupo armado ocasionó 22 muertos, todos del grupo armado, incluyendo una mujer. Sí, la verdad es que ha sido un hecho lamentable y bueno, otra vez en el sur del estado, que lamentablemente pues ha sido una zona donde ha crecido mucho pues, las bandas de crimen organizado y por eso ya hay hay bases mixtas del ejército, de la policía federal, de fuerzas federales junto con estatales, pero aquí lo que llama la atención también pues es que primero hubo una gran falta de información. De hecho se habló de que también había militares muertos, aunque al final la información oficial indica que pues las bajas fueron de los presuntos delincuentes. Sí, además llama la atención y debe preocupar el hecho de que en Lubianos, muy cerca de ahí, esa zona, apenas se abrió unas instalaciones de un base militar con tecnología y todo eso, muy moderna y todo, y sin embargo, pues ahí estamos, problemas, ahí sigue la gente armada, porque esto pues si se mataron 22 armados, porque ahí estaban, digo, aunque sea de perogrullo, la verdad, ¿no? Sí, pero las autoridades dejaron crecer el problema en el sur del estado. De hecho, pues hay zonas que son muy lejanas donde incluso ellos no llegaban. Bueno, lo vemos, las giras. Erubiel Ávila ha regresado al sur, pero Enrique Peña prácticamente no visitaba esa zona. Y es lamentable porque sí se ha dejado que los grupos armados tomen fuerza ahí. La gente ha denunciado que tiene que andar pagando derecho de piso, que pues los amedrentan y demás. Y es bueno que estén las autoridades, pero bueno, este tipo de enfrentamientos pues quiere decir que están peleando los grupos sus terrenos, sí, y en la misma, sus plazas, como denominan ellos. Y en este mismo tema, de luego también en 36 horas después de que ocurrió esta balacera, con estos resultados fatales, detuvieron a un individuo que le dicen el Pony, supuestamente es el líder de la familia aquí en el Estado de México, sobre todo en la parte oriente y sur del estado, ¿no? Lo detuvieron en Querétaro, también hubo confusión, tanto en la primera información sobre la balacera, hablaban de que era de la familia, los muertos, decían que eran de Guerreros Unidos, también detuvieron a este Pony y decían que lo habían tenido en Tejupilco, al final le aclararon que lo hicieron en Pénjamo, o sea, hay mucha confusión también. Sí, hay bastante confusión, y bueno, el Estado de México pues lamentablemente siempre anda en estos temas. Cuando no es que aquí los detienen, es que por acá vivían o por acá andaban paseando, ¿no? Sí. Lamentablemente, pero bueno, lo importante es que se combata la delincuencia y pues la ineficacia de las autoridades también está dando pie a que en Tlalnepantla hace unos días haya salido a la luz a través del periódico Reforma que está surgiendo un grupo de autodefensas que las autoridades de inmediato descalificaron. Desde antes se hablaba de un grupo de autodefensa y lo negaban categóricamente hasta que salió el grupo precisamente portando armas, pero tuvieron que reconocerlo. Y lo extraño ahí es que ya detuvieron a dos de los de autodefensa, dicen que no estaban armados cuando lo detuvieron, dicen la población, la autoridad dice que sí iban armados, que uno llevaba un cuchillo, otro llevaba una pistola, pero lo malo aquí es que pues tienen que irse con la autodefensa surgió porque hay muchos delincuentes, porque los delincuentes no les hacen nada, los dejan actuar libremente, las policías seguramente los protegen y están pidiendo que ataquen a los delincuentes, pero no atacan a los delincuentes, van y atacan a los que se arman para defenderse de los delincuentes, ¿no? Sí, o sea, en lugar de ir a buscarlos, porque además, a ver, en Michoacán no llegaron, se supone que hubo un acuerdo, y aquí en Tlalnepantla lo primero que hacen es detenerlos acusándolos seguramente de cometer delitos, en lugar de ir, como tú dices, a combatir la delincuencia, porque bueno, muchas veces estos grupos también tienen información que las autoridades podrían aprovechar. Sí, desde luego aquí la cuestión está en que la autoridad combata a los delincuentes, también desde luego no debe haber grupos civiles armados, pero es entendible si una persona pone en riesgo su vida y sus bienes y de su familia, pues que se trate de defender y si puede armarse, pues se arma. Aquí para que no ocurra eso la autoridad tiene que garantizar tanto la vida como los bienes de las personas para que estos grupos no tengan razón de ser. Y si a pesar de que ya hay seguridad, paz, tranquilidad, hay grupos armados, pues entonces tienen que irse con ellos, contra ellos, ¿no? Sí, ya en contra de, pero por lo pronto ahora las autoridades pues a lo mejor podrían tener un acercamiento y ver qué es lo que está sucediendo, cómo están actuando, porque bueno, hasta el momento tampoco se ha documentado que hayan incurrido en ilícitos o que hayan participado en hechos que ameriten prisión o investigaciones. Y lo que tú dices tienes razón, es decir, estos grupos que surgen de las comunidades pues tienen información sobre los delincuentes, a veces los conocen, saben dónde viven, qué es lo que pasó en Michoacán, el éxito de la lucha contra los templarios fue porque la autodefensa conocen a toda la gente, saben dónde está, dónde vive y quiénes son, ¿no? Entonces eso debe aprovechar. Aunque ahorita están en un gran problema con la detención del doctor Mireles, que claro, se está acusando ahí al gobierno federal de traición y de una detención política. Sí, claro. Y de luego también queremos referirnos a este rechazo en el Distrito Federal, pues en la Ciudad de México, al introducimiento de las reglas del hoy no circula. Sí, hoy amenazaron precisamente que este viernes iban a ahorcar el Distrito Federal, a bloquear entradas.
Y bueno, llama la atención por varias cuestiones, entre ellas que Miguel Alemán, uno de los que han estado insistentemente reclamando, es un priista del Distrito Federal y a quien pues ahora se está acusando de estar orquestando todo para maniobrar de manera política. Pero también lo que llama poderosamente la atención es que el único que está subiendo el costo político aquí es Miguel Ángel Mancera, porque Erubiel Ávila está nadando como siempre, como de muertito, y nadie se acuerda que el Estado de México también está a favor y también está endureciendo las medidas contra el no circula, no solo es el DF. Y además el Estado de México tiene un parque vehicular mucho más grande que la Ciudad de México, el Distrito Federal, desde luego. Y también yo creo que hay poca conciencia de la población, porque había que examinar si efectivamente es necesaria la medida, más que otras cuestiones, si puede o no tener un carro. Hay que ver si la contaminación ya pone en riesgo la vida y la salud de toda la gente, y a partir de ahí había que actuar, ¿no? Sí, y además pues a lo mejor habría que ver algunas cuestiones, por ejemplo, cuando se habla de salud, que por supuesto que es una prioridad, o cuando son comerciantes, que lamentablemente pues son los más afectados, pero no porque un ciudadano diga es que hoy no voy a poder ir a Chapultepec, bueno, a lo mejor eso podría cambiarse de alguna manera, o irse con una familia más grande, no sé, en otro vehículo. Hay varias cuestiones que se tienen que hacer también por parte de las autoridades, por supuesto, reconsiderar, y también al transporte público, sobre todo en el Estado de México, que es de los peores transportes que hay, y por supuesto a la industria, porque bueno, las empresas también contaminan mucho y no se puede cargar la mano solo a los ciudadanos. Sí, efectivamente, sobre todo porque el Distrito Federal cuando menos cuenta con un transporte masivo eficiente como es el metro, y el Estado de México no tiene ese transporte. 8 millones de personas se manejan diariamente, se movilizan en transporte, y de esos 8 millones hacen 2 viajes mínimo cada uno, por lo tanto estamos hablando de 16 millones de viajes pasajeros al día en un transporte pésimo. Sí, pero lo que también no puede ser es que los priistas del Distrito Federal se estén colgando de esta bandera para atacar a Miguel Ángel Mancera, y que en el Estado de México pues nada más no pasa nada. Así es, sí. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.